es Camilo Rivero, economista de la Universidad Central de Venezuela y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Y nos va a conversar acerca de la sistematización de experiencias de planificación popular en tiempos de revolución bolivariana, una contextualización histórica necesaria. Buenos días a todas y todos, a las personas que están en la sala y a las personas que nos están viendo de manera virtual a nivel nacional. Bueno, efectivamente, mi intervención a modo introductorio va a versar sobre la importancia de la sistematización de experiencias de planificación popular en estos tiempos de revolución bolivariana. Y más específicamente, vamos a hacer una contextualización política que es más que necesaria y pertinente para poder comprender en qué marco y bajo qué circunstancias se va a desarrollar este proceso. Ahí también tengo el asunto de Ricardo, que no sé si ve para acá o ve para acá. Veo para acá, ¿verdad? Ok. Gracias, Nieves. Sí. Bueno, yo voy a comenzar mi intervención evocando aquellas conversaciones muy comunes, sobre todo en los niños, sobre en qué otras épocas de la historia de la humanidad nos hubiese gustado haber vivido. Algunos decían en la época de Jesús de Nazaret, que era la respuesta más frecuente. Otros decían en la época del libertador Simón Bolívar. Y así, otras muchas respuestas, ¿no? Sin embargo, lo curioso de esto, Nieves, es que la historia pareciera que la tenemos internalizada como algo que es relativo solamente a los hechos del pasado y que no tiene ninguna vinculación con la actualidad. Yo me voy a permitir leer un pasaje muy breve de una película que de hecho es muy famosa. La película se llama El Código Da Vinci, todos ustedes seguramente la vieron. Ahí hay un diálogo precisamente entre dos historiadores y uno le dice al otro: tú y yo hemos observado la historia, el tiempo ha sido un cristal, pero ahora estamos en la historia, viviéndola, haciéndola. Fíjense cómo es una visión muy distinta de lo que es la importancia de la historia para comprender los hechos actuales y no los hechos del pasado. Yo traigo esta colación porque estoy plenamente convencido que estamos viviendo un momento estelar en la historia republicana de Venezuela y que la revolución bolivariana tiene una trascendencia que no solamente tiene que ver con nuestro país, sino que repercute directamente en América Latina y el Caribe, eso es indiscutible, y me atrevería a pensar que también en buena parte de los países del sur, de los países del llamado tercer mundo. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales de este momento que le dan esa trascendencia? En primer lugar, el carácter inédito de la revolución bolivariana como proyecto histórico. Y esto es muy importante plantearlo, porque si bien es cierto que toda revolución es inédita, en el caso de la bolivariana tiene una característica muy especial, que es la primera revolución que ocurre luego de la implosión y la desaparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, sobre todo de Europa del Este. Y esto es un elemento muy importante porque a partir de ese acontecimiento, el socialismo entró en una fase de un severo cuestionamiento
no solamente como referencia doctrinaria, sino también como referencia histórica. De manera que en aquel momento, en los años 90, hablar de socialismo, levantar las banderas del socialismo, era prácticamente como un suicidio político, porque por todo lo que había ocurrido. Sin embargo, el comandante Chávez nos convoca no a la construcción del socialismo, nos convoca a la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y esto es un elemento muy importante que tenemos que tener presente, porque las definiciones nos ayudan para dos cosas. En primer lugar, para saber de qué estamos hablando, y en segundo lugar, para saber de qué no estamos hablando. De manera que cuando nos dice el socialismo bolivariano, nos está diciendo también que no es el socialismo ruso, ni el chino, ni el yugoslavo, ni el europeo, ni el cubano. Es el socialismo bolivariano. Y cuando nos dice que es el socialismo del siglo XXI, nos está diciendo que no es el socialismo del siglo XIX, ni el socialismo del siglo XX, sino es un socialismo construido a partir de la realidad del siglo XXI. Incluso el comandante Chávez citaba mucho esta frase de Mariátegui. No queremos que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. También planteaba el comandante Chávez, también citaba mucho una frase del comandante Fidel Castro, que fue producto de una entrevista que le hizo en algún momento Ramonet sobre los errores que se habían cometido en la Revolución Cubana. Y Fidel decía lo siguiente: entre los muchos errores que hemos cometido, el más importante era creer que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Entonces, para la construcción del socialismo no hay recetas ni hay manuales. Y sobre todo, con el carácter inédito que ya comentamos sobre la Revolución Bolivariana. El otro elemento que también es importante resaltar es el carácter transicional de la Quinta República, plasmada en la Constitución bolivariana y que se ha venido manifestando en el desarrollo contradictorio de los acontecimientos que han venido ocurriendo a lo largo de estos 22 años de revolución. Y que es el resultado, por una parte, de nuestro desarrollo histórico como nación y por otra parte, de la guerra multiforme imperialista que nos impusieron precisamente para truncar este proyecto político. Cuando hablamos de transición como categoría dialéctica, es importante citar a un gran pensador y un gran revolucionario italiano, Antonio Gramsci, que nos dice con una contundencia de lo que se trata esta categoría. Por una parte, su frase más célebre, más conocida: una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morir. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer. Esta definición de Gramsci de lo que son los momentos transicionales en los procesos revolucionarios, creo que apunta a lo que efectivamente nosotros estamos viviendo durante estos 22 años de Revolución Bolivariana. No digo que son 22, creo que la cuenta es 22, ¿verdad? O 23 ya, 23. Otra frase de Gramsci, también muy contundente y complementaria con la anterior, dice así: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en nacer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Entonces, eso también da cuenta de lo que son estos momentos transicionales. Ahora, el enorme desafío, como lo comentaba el ministro en su intervención, el enorme desafío histórico que significa la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI
bajo estas circunstancias, apuntan a una estrategia que es fundamental y que no es otra cosa que apelar a la democracia participativa y protagónica. Significa entonces pasar de la democracia representativa propia del Estado liberal burgués para la construcción del Estado popular revolucionario, tal como asomó el ministro en su intervención. Ahora, ¿cuáles son los preceptos constitucionales que apuntalan el desarrollo de esa democracia participativa y protagónica? Vamos a verla muy rápidamente. Artículo 2. Allí se establece que Venezuela pasa de ser el clásico Estado de Derecho a un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Fíjense cómo se amplía el concepto de la democracia en la Constitución. Artículo 3. Entre los fines esenciales del Estado se encuentra el ejercicio democrático de la voluntad popular. De la voluntad popular, Pedro, no de voluntad popular. No te equivoques. Artículo 4. La concurrencia y la corresponsabilidad en la construcción del destino de la patria. Y esto es muy importante desarrollarlo porque en el Estado liberal burgués que heredamos de la Cuarta República, teníamos al Estado en este lado de la acera y al pueblo en la acera de enfrente. Y en este proceso constructivo del Estado Popular Revolucionario, lo que se plantea es ir buscando, en primer lugar, un acercamiento entre el Estado y el pueblo, después una confluencia, posteriormente una integración orgánica y finalmente una fusión entre el Estado y el pueblo. Y ese es el llegadero de lo que es un Estado popular. Pero eso es un proceso constructivo, eso es un proceso dialéctico que no está exento de complejidades, no está exento de contradicciones, pero es el camino que tenemos que transitar. Artículo 5, que es el artículo de la Constitución, de los 350 artículos. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. De manera que aquí lo que estamos hablando, otra vez, es de pasar de la restringida democracia político-electoral, que era la que privaba en la Cuarta República, donde no solamente era la dimensión política de la democracia, sino que una visión restringida de esa visión política, de esa dimensión política, que se remitía simplemente al hecho electoral, al ejercicio del voto. Y que las personas, una vez que realizaban el acto del voto, no solamente estaban eligiendo a sus representantes, entre comillas, sino que estaban haciendo algo que ni siquiera se estaban dando cuenta o nos estábamos dando cuenta, que es que también estábamos transfiriendo nuestra soberanía a las personas que habíamos elegido como representantes, con el agravante que esos representantes, lejos de actuar en función de los intereses del pueblo que los eligió, por el contrario, estaban actuando en función de los intereses del gran capital. Entonces, de lo que se trata es de pasar, dice, de esa democracia chuputa, vamos a ponerle ese nombre poco elegante, pero que es válido, ¿verdad? A una democracia plena y multidimensional. Como lo comentaba el ministro, no es solamente la democracia política, sino de la democracia económica, social, cultural y territorial. Artículo 70. Allí se establecen los distintos medios de participación y protagonismo del pueblo venezolano en el ejercicio de su soberanía.
Y finalmente el artículo 132, que aquí también me quiero detener un poco. Incluso voy a cometer una travesura aquí para provocar. Pues si el ministro provocó, yo también puedo provocar. Sí, ¿verdad? No escala menor. Venga, sí, pero es válido. Fíjense, la Constitución bolivariana, uno pudiera decir que es una constitución derechista. Y aquí está la provocación. Porque derechista no significa que es una constitución de derecha. Lo que significa es que es una constitución que está volcada, que tiene un énfasis en el tema de los derechos, ¿okay? Pero que tiene una simetría muy grande con respecto a los deberes. Y resulta que el pueblo venezolano es un pueblo de derechos, pero también de deberes. ¿Okay? Y el artículo 132, precisamente, lo que nos está planteando, entre otras cosas, es que la participación es un derecho, pero también es un deber. Cuando nos está planteando que las personas deben cumplir con las responsabilidades sociales y participar activamente en los asuntos públicos del país, lo que nos está diciendo es que la participación es un deber. Ahora, si además de esto nos estamos planteando la construcción de una nueva sociedad, entonces la participación no solamente que es un deber, sino que es un deber supremo, es un deber superior y es un deber irrenunciable y que debemos asumir para poder efectivamente construir esa sociedad que queremos. Y aquí quiero hacer un comentario sobre una frase también muy célebre de nuestro Simón Rodríguez, que la síntesis es o inventamos o erramos, ¿cierto? Bueno, resulta que para este tema que estamos trabajando, yo creo que la expresión correcta es inventamos y erramos. Porque aquí el término inventamos no tiene esa concepción, esa acepción peyorativa, sino que por el contrario está apelando a la inventiva del pueblo venezolano, a su capacidad creadora, a su talento, a su inteligencia, a su disposición para ponerla al servicio de la construcción de la nueva sociedad, pero en ese ejercicio de la democracia participativa y protagónica, no es que probablemente pudiéramos cometer algunos errores, no, es que con toda seguridad e inevitablemente vamos a cometer errores, porque los errores son consustanciales a la acción humana, y más aún cuando se trata de la acción colectiva. De manera que no debemos tenerle miedo a cometer errores. Incluso hay una frase muy que suele decirse con mucha frecuencia, que es que los únicos que no cometen errores son los que no hacen nada. Y eso no es así, porque ese es el peor error. El peor error es no hacer nada por el miedo, por el temor a equivocarse. ¿Okay? De manera que cuando estamos construyendo un proceso de esta envergadura, de esta dimensión y de este desafío, tenemos que hacerlo con convicción y tenemos que hacerlo teniendo presente que los errores los vamos a cometer. De hecho, lo va a ver después Seida y Mariana, cuando veamos ya la metodología de la sistematización de experiencia, ahí se van a ver los balances, y en los balances, en la evaluación, va a aflorar precisamente los aciertos y los errores cometidos en las distintas experiencias. Y ambas son fuentes de aprendizaje, tanto los aciertos como los errores. Bueno, dicho esto, bajo estas premisas se constituyeron en el país, creo que a finales de la primera década del siglo XXI, los ministerios del poder popular. Y a la misma vez se creó la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Fíjense que cuando hablamos de los ministerios del poder popular, nos estamos refiriendo a lo que acabamos de comentar. Es
un gobierno, o en este caso, vamos a decirlo mejor, en un Estado que busca incorporar orgánicamente a el poder popular en la gestión de gobierno. Ese es el espíritu y la intencionalidad de esa figura de los ministerios del poder popular. Y en la ley orgánica de planificación pública y popular, precisamente se constituye como una herramienta muy poderosa para que el pueblo venezolano pueda efectivamente ejercer su derecho a la participación. Perdón. De hecho, el comandante Chávez lo planteaba en algún momento. Él decía, si algo requiere la transición al socialismo, es planificación. Ahora, como decía el ministro Menéndez, no es cualquier planificación. ¿Qué tipo de planificación necesitamos para poder construir el socialismo bolivariano del siglo XXI? La planificación normativa no nos ayuda en eso, para nada. La planificación estratégica corporativa, con su filosofía de gestión, misión, visión, valores, de matriz DOFA, no nos sirve para eso. Para eso no nos sirve. Puede servir para otras cosas. Incluso la planificación estratégica situacional, aunque es útil, se queda corta precisamente en relación a los procesos de transformación. De manera que lo que se requiere, y ya el ministro lo asomó, es de una planificación acción revolucionaria, que esa sí se va a constituir en una herramienta fundamental para el ejercicio efectivo de la democracia participativa y protagónica para la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y aquí entramos en materia, porque la sistematización de experiencias la visualizamos como parte integrante y orgánica de ese proceso de planificación para contribuir al empoderamiento del pueblo venezolano. Y aquí hay un aspecto que quiero comentar. Lamentablemente no está el ministro, pero está el viceministro de Planificación Territorial, y que es importante por lo que voy a comentar. Yo considero que una estrategia acertada para poder aplicar la sistematización de experiencia es a través del abordaje de las escalas locales, a través de las comunidades, a través de lo que el comandante Chávez llamaba ir a las catacumbas del pueblo venezolano. Creo que en esta escala puede tener una mayor riqueza, un mayor impacto, una mayor importancia y una mayor trascendencia. Con la salvedad, Edgar, que nos acaba de comentar el ministro, que no nos quedemos en la escala comunitaria o comunal, sino que la vayamos escalando en todo lo que es el sistema de agregación espacial que existe en el país. Yo tomé nota del planteamiento que él hizo. Yo me había quedado en lo local, pero a partir de su intervención agarré mi pluma y lo incorporé a la presentación. Pero es válido, ¿verdad? Es válido. Bueno, fíjense, incluso el ministro Menéndez hace unos 3 o 4 días publicó un tuit que se los quiero leer. Hay historias que están ocurriendo. Quizás no las narran los medios, pero tienen rostro de pueblo. Los siempre invisibilizados, alzados como poder en revolución. Esa es la esencia de las 3R.net que convoca el presidente Maduro. Es la construcción real de la democracia radical, de base. Entonces yo creo que aquí está la sustancia de lo que es la importancia de la sistematización de experiencias para poder comprender o para contribuir a la comprensión del proceso revolucionario que estamos viviendo.
Y en este caso, la sistematización permitirá, en primer lugar, recoger y documentar la esencia de las distintas experiencias de participación popular que se están produciendo en el país, de manera que cualquier persona pueda conocerlas aún sin haber participado en ellas. Pero no solamente conocerlas, sino también comprenderlas, evaluarlas, valorarlas y asumirlas como referencias válidas de un proceso histórico vivo y en permanente construcción dialéctica. Yo creo que aquí está la sustancia, Lidice, de lo que se trata la sistematización de experiencias en Venezuela en este momento histórico. En ese sentido, el ministerio ha venido trabajando en esa dirección y les voy a comentar solamente 3 procesos con sus respectivos productos que constatan que hemos venido trabajando de esa manera. En primer lugar, la elaboración del Plan de la Patria 2019-2025. No sé si hay un documento por allí del Plan de la Patria, pero en la página 9 de ese documento, ahí hay una breve reseña de cómo se construyó ese Plan de la Patria con la participación activa de las distintas comunidades a lo largo y ancho del país. Quien tiene una referencia bien importante al respecto es Tiberio. Yo no sé si él lo va a comentar cuando le toque la intervención, porque él participó activamente en ese proceso a través de todo lo que eran las herramientas tecnológicas que se pusieron a disposición. Gracias. El otro producto es la sistematización del proceso masivo de formación y formulación de los planes de la patria comunal. Esto fue un proceso que en su primera fase abarcó los periodos del año 2014 al 2017, con alrededor de 52 corredores, corrígeme Edgar o Pedro, a nivel nacional, y que fue debidamente sistematizado y documentado, de hecho, por el Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Ese documento lo pueden ver y lo pueden bajar, lo pueden consultar en la página web del instituto, www.ipa.gov.be. Lo dije bien, dime. Así es, ¿no? Allí pueden consultar ese documento. Y finalmente, el proceso que nos está convocando actualmente a raíz de la intervención del presidente Nicolás Maduro en el acto del Poliedro, donde estamos prestos a sistematizar el proceso masivo de formación y formulación de los mapas de soluciones y las agendas concretas de acción, donde, como decía el ministro, el auténtico protagonista son las distintas comunidades existentes en el país, quienes participan a través de procesos asamblearios y donde el Ministerio de Planificación tan solo acompaña y orienta los distintos abordajes desarrollados, pero respetando plenamente las aspiraciones y expectativas del pueblo venezolano. Para culminar mi intervención, quiero conectarla con algo que dije inicialmente sobre las expectativas y la importancia que tiene para Venezuela y para el mundo el proyecto político que estamos intentando desarrollar. Decía el comandante Chávez, cada día el mundo está más esperanzado con la revolución bolivariana. No podemos fallarle al mundo. De lo que pasa en Venezuela, del éxito de nuestra revolución, puede depender el futuro, la salvación de este planeta. Fíjense semejante trascendencia de lo que nos está planteando hoy el comandante Chávez. Y finalmente, hay un periodista australiano
llamado John Pilger. A él le preguntaron sobre las sistemáticas agresiones imperialistas contra la revolución bolivariana y el posible impacto que eso pudiera ocasionar en términos de que pudiesen doblegar al pueblo venezolano en su afán de avanzar en este proyecto. Y en ese sentido, Pilger dijo algo muy conciso y a la vez muy lapidario. Dijo lo siguiente: si Venezuela cae, la humanidad cae. Bueno, Venezuela no va a caer, pero dependerá fundamentalmente del pueblo venezolano que eso no ocurra y que los niños en las próximas décadas, los niños venezolanos en las próximas décadas y en los próximos siglos incluso, puedan decir con propiedad y con convicción cómo me hubiese gustado haber vivido en tiempos de revolución bolivariana. Muchas gracias por la atención.